prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Mis debilidades son habilidades ocultas. Miren, en la neurociencia, los expertos de la conducta, la psicología, no se ponen de acuerdo en cuanto a qué es lo más conveniente para una persona que reconoce y se sabe que tiene debilidades. O tiene puntos débiles en su vida. Porque algunas corrientes enseñan que hay que suprimirlas, hay que vencerlas, hay que ocultarlas y enfocarnos en nuestras fortalezas y dejar que las debilidades pues allí estén y no les demos la atención requerida. Hay controversia en qué hacer con ellas. Pero Jesús, ustedes ya conocen a Jesús, ¿verdad? Jesús y la Biblia tienen algo que decir con respecto a qué hacer con nuestros puntos débiles. En Lucas capítulo 16, vamos a leer esta parábola y Jesús nos da una mejor opción de qué hacer con nuestros puntos débiles. Lucas 16, verso 1 al 3. Seguramente todos aquí tenemos puntos débiles. Amén. Todos tenemos un talón de Aquiles. Todos cojeamos de algún pie, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 16, verso 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, o sea, un mal administrador. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Mi mayordomo, en otras palabras, te voy a despedir. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque mi amo me quitará la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tus cuentas, siéntate pronto y escribe 50. Le debía 100, pero el mayordomo le dijo la mitad. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes a mi amo? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Pero vean el verso 8. Ahora, ¿quién estaba pronunciando estas palabras? Jesús. Pero vean el verso 8. Y alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. O sea, son más listos
o más sagaces, no más listos, más sagaces, más sagaces, la gente que no conoce a Cristo, que los que conocen a Cristo. Verso 9, y yo digo a Jesús dice, ganad amigo por medio de las riquezas injustas. Ahora, no se vayan a confundir aquí, las riquezas injustas no es dinero mal habido. Se refiere al dinero en términos del mundo. Dinero se refiere aquí al dinero mundano, pues. Para que cuando estas fallen, o sea, cuando el dinero no haya dinero, o reciban en las moradas eternas. El verso 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también lo es, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Bien, esta parábola presenta algunas aparentemente contradicciones. Es más, nos confunden, ¿verdad? En muchos sentidos. Porque en esta parábola se elogia el derroche o la mala administración del siervo. Es lo que se está haciendo en esta parábola. Se está halagando al mal siervo. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué se elogia al mal mayordomo que derrochó los bienes de su amo? ¿Por qué Jesús quiere que aprendamos del ejemplo de un mal administrador? Ahora, ¿cuál es la clave para comprender esta parábola aparentemente contradictoria? Bien, para empezar, se habrá de ver que el propósito de esta parábola no es la relación del amo con su mayordomo. Tampoco el propósito de esta parábola es destacar lo mal administrado que es el mayordomo. Tampoco se trata de destacar la actitud del amo. Entonces, esta parábola no la vamos a entender en la relación amo-mayordomo. Más bien, esta parábola se trata de darse cuenta que las debilidades ocultan una fortaleza en nuestra vida. Las debilidades ocultan una fortaleza en nuestra vida. Y lejos de ese punto débil, ocultarlo, negarlo o suprimirlo, tú debes de ver tus puntos débiles como una fortaleza o como una fuerza que te va a traer bienestar, estabilidad, restauración y salud. Entonces Jesús aquí con esta parábola que acabamos de leer resalta eso precisamente, cómo el mal siervo canalizó equivocadamente un recurso o una habilidad que él tenía. Canalizó mal un recurso, pero Jesús nos dice, ese mismo recurso lo pueden usar para algo positivo y algo correcto y algo que traiga un beneficio. Por ejemplo, para ir entendiendo, porque como que todavía no le captan. Por ejemplo, todos podemos decir, yo no soy perseverante. Pero ¿qué tal si te digo que todas las personas nacemos con perseverancia? Todas.
¿Cuál es el problema? Que la perseverancia o la habilidad, vamos a enfocarnos en recurso de la perseverancia que todos tenemos, ha sido mal usada o mal canalizada, o hemos perseverado en las cosas incorrectas. Pero el recurso ahí está en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? El recurso de la perseverancia que todos tienen, enfocarla en otra cosa, en algo mejor, en algo más productivo y en algo más útil. Por ejemplo, este mal mayordomo, Jesús destaca un recurso, una habilidad que todos tenemos, que es la astucia. Pero este mal mayordomo usó su astucia para algo incorrecto. Y Jesús nos dice, esa misma astucia deben de usarla para lo correcto y para algo más útil en tu vida. Romanos capítulo 6 les va a ayudar mejor todavía a entender esto. Romanos capítulo 6 versos 12 al 13 dice: tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, antes de Cristo tú usabas tu cuerpo, todas las partes de tu cuerpo, antes de Cristo la usabas para lo malo, para pecar, lo usabas como instrumento de injusticia. Pero ahora aquí la escritura dice, ahora que estás en Cristo, dice, presenta ese mismo cuerpo que antes usabas para las cosas inútiles, para pecar, para denigrarte. Dice, ahora ese mismo cuerpo úsalo para otra cosa. Dice, úsalo para la justicia, para agradarme, para otro propósito. Amén. ¿Están entendiendo ya? Tus puntos débiles ocultan una fortaleza en tu vida. Tus puntos débiles ocultan una habilidad en tu vida. No se me distraiga y sígame. Entonces, el mensaje central de esta parábola en Lucas capítulo 16 es que por cada debilidad que frena tu potencial se esconde una gran fuerza para que puedas desarrollar ese gran potencial. Ahora, Dios pone el potencial en tu vida, pero tú tienes que desarrollarlo. Todo ser humano sin excepción, aún la persona más malvada, aún la persona más perversa, aún la persona más cruel, nace con una gama de recursos poderosos para crecer y prosperar en la vida. Todos nacen con una gama de recursos para prosperar en lo mental, en lo emocional, en lo físico y en lo espiritual. Todos. Nadie puede decir, yo no nací para amar. Nadie nació para mí, tan solo fui un soñador. Bueno, los jóvenes no entienden de eso. Ustedes sí, yo porque lo supe. Nadie puede decir, yo no nací para amar. Todos nacieron con la habilidad de amar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ese amor lo han mal canalizado. Todos nacen sin excepción con una gama de habilidades poderosas para crecer y desarrollarte en la vida de una manera equilibrada. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros es creado a la imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27. A imagen de Dios, pero también con propósitos específicos para expandir el reino de Dios, multiplicar la imagen de Dios, pero también para edificar tu vida de una manera sana y equilibrada mientras vives en este mundo. Todos
una gama de recursos poderosos para prosperar y crecer en la vida. Todos los tienen. No es algo que vamos a pedir que se nos dé. Todos nacen con esos recursos. Todos nacen con el recurso de la espiritualidad. Por ejemplo, es esa capacidad de poderte relacionar con Dios. Todos nacen con por ejemplo, otro recurso, el de tu mente, tu mentalidad. O sea, el recurso de pensar bien, de razonar, la inteligencia, la imaginación. Todo eso son recursos que Dios te ha dado. Ya has nacido con ellos. Todos nacieron con el recurso de las emociones. O sea, el recurso para percibir, para hacer introspección y tener discernimiento. Todos nacen con recursos de la aptitud. Las aptitudes son capacidades naturales para desempeñar ciertas tareas. Todos nacen con aptitudes. Todos nacen con dones espirituales. Esos que fueron dados por Dios para capacitar y edificar la iglesia de Cristo y expandir su reino. Todos nacen con el recurso de la vida, el tiempo y la energía y el cuerpo. Todos estos que le acabo de mencionar son recursos que tú ya tienes, tú ya posees y que Dios, escuche bien, ya puso en tu vida. ¿Para qué? Para que crezcas y prosperes en la vida. Entonces es un hecho que Dios, al darte esta variedad de recursos poderosos, habremos de entender entonces que hay muchas resoluciones en la vida que van a depender más de ti que de Dios. Hay muchas cosas que no tienes que pedirle a Dios, ni tienes que esperar que Dios resuelva. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque Dios ya te ha dado muchos recursos para que los puedas resolver. Pero como sucede con todas las cosas que Dios ha creado, ha diseñado y le ha entregado al ser humano, pues Satanás mete su pata y su cola y todo. Satanás siempre intenta corromper y desviar el propósito de las cosas que Dios nos da para ministrar. Satanás siempre busca desviar el propósito de esos recursos que Dios te dio. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ha creado todo un sistema en este mundo para que los recursos que Dios nos dio los usemos para todo menos para acercarnos a Dios, menos para estar bien nosotros mental, emocional, físicamente, menos para tener relaciones sanas. ¿Qué es lo que ha pasado? Todos los recursos que Dios ha dado al hombre los ha mal utilizado, los ha mal usado para su propia desgracia, para su propia ruina, para su propio alejamiento de Dios. Es lo que ha pasado. Esa es la chamba de Satanás. Por esa razón, cuando Satanás vio por primera vez al ser humano, a Adán y a Eva, en el Satanás se despertó un gran celo, una gran envidia, porque lo que él tanto anhelaba hacer lo tenía el ser humano. Y desde ese entonces se ha empeñado y se ha propuesto, como dice Juan 10:10, matar, destruir y acabar con las personas. Desde que tú naciste en este mundo, Satanás tiene la única consigna de destruirte, matarte, robarte y acabarte, arruinarte, que vivas infeliz, que vivas alejado de los privilegios de Dios, enfermarte en lo mental, en lo emocional, en lo físico. Esa es la chamba de él. Sin embargo, Dios nos ha dado recursos
Escuche bien, ya nos ha dado recursos para contrarrestar cualquier cosa que Satanás se le ocurra hacer contra nosotros. Ya tenemos todos los recursos. Lo que Dios ha dado a las personas, a los seres humanos para el crecimiento, la prosperidad y su desarrollo, lo usa para su propia destrucción, perversión y sufrimiento. ¿Qué cosas, verdad? Todos nacen con la capacidad de amar, pero si no desarrollas correctamente esa capacidad de amar, lo que vas a hacer es odiar. Lo opuesto de amar es odiar. Así es que cuando tú conoces una persona que odia, nadie puede decir esa persona no va a saber o nunca va a saber qué es amar. No, tiene la capacidad. Puede amar. Simplemente tiene que canalizar esa fuerza para otra cosa. Su odio lo tiene que canalizar en otra cosa. Todos nacen con ingenio, todos nacen con inteligencia, pero vemos que ese ingenio, esa inteligencia ha sido usada para alejarse de Dios. Por ejemplo, las personas con ingenio, con inteligencia, han creado religiones, filosofía, ideologías, modas, educación, política, artes, entretenimientos. O sea, todo eso nació de la inteligencia y el ingenio humano, pero lo mal canalizó y eso lo ha alejado de Dios o ha denigrado su propio cuerpo. Piensa en esto. ¿Cuánto se habría expandido el reino de Dios en esta generación si todas las personas canalizan correctamente los recursos que Dios les ha dado? ¿Cuántas personas ya fueran salvas si las personas canalizaran correctamente los recursos que Dios les ha dado? Si las personas, y no exagero en esto, si las personas, todas esas capacidades que tiene, esos recursos que Dios le dio, las canaliza en las cosas correctas, éticas y morales, no hubiera guerra, no hubiera hambres, no hubiera maltratos, hubiera menos sufrimientos, hubiera menos maldad, menos violencia, menos muertes, menos enfermedades. Oh, sí. Pero ¿sabe qué es lo irónico? Que las personas usan esa inteligencia para enfermar a las personas. Hay un sistema que nos quiere mantener enfermos y usan esa inteligencia para eso. Para, a final de cuentas, ellos mismos darnos la cura. ¿Y esto para qué, hermanos? El amor al dinero. Usa su inteligencia para enfermarnos y usa su inteligencia para aliviarnos. Piensa en esto. ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera canalizado correctamente su capacidad de oratoria y su capacidad de convencimiento? Porque esa capacidad Dios se lo dio. ¿Qué hubiera pasado si esa pasión lo hubiera canalizado en las cosas de Dios? Que imagínense qué hubiera sido Hitler. El más grande evangelista que el mundo cristiano hubiera tenido. Lo que vemos opuesto es una habilidad más canalizada como la de Hitler. Imagínense si lo hubiera canalizado en las cosas correctas y éticas y morales. Tus debilidades provienen de tus fortalezas. Y esa es una buena noticia. Tus puntos débiles provienen de tus fortalezas. Razónelo bien. Mastícalo bien. Analízalo bien.
lo que acaba de decirte. Tus puntos débiles provienen de una fortaleza o de una habilidad que tú tienes. Esta es una estupenda noticia, amados y amadas. Porque en lugar de frustrarme, machacarme a mí mismo, humillarme y maltratarme a mí mismo por esas debilidades que tengo, esos puntos débiles que tengo, con las cuales batallo día a día en mi vida, puedo alegrarme y puedo tener esperanza, porque cuando veo un punto débil significa que es una fortaleza o una habilidad que yo he mal canalizado en mi vida. ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántas noches te las has pasado en remordimiento y en culpa, en condenación, sintiéndote indigno ante Dios por tus debilidades o por tus puntos débiles? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios: Señor, quita mis debilidades, quita mis puntos débiles, ya no quiero ser así, Señor? Y ahí te estás machacando. Ahorita les decía que Dios, el entender que Dios nos ha dado una variedad de recursos poderosos para yo crecer y desarrollarme de una manera sana y equilibrada, nos ha de hacer más responsables. Porque habrá cosas en las cuales la resolución de nuestras crisis y de nuestros problemas dependerán más de uno que de Dios. Piensen en Moisés. Cuando Moisés salió de Egipto con todo el pueblo de Israel, dice que se encontraron, llegaron a un punto llamado Mar Muerto. Ya no podían avanzar, estaba ahí el mar, pero resulta ser que Faraón se le ocurre perseguir al pueblo de Israel, se arrepintió y determinó asesinar y exterminar a todos los judíos. Así es que el pueblo de Israel estaba entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. Y empezaron a inquietarse el pueblo de Israel. Se empezó a inquietar y empezaron a llorar. Y Moisés va con Dios. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? ¿Saben cuál fue la respuesta? Señor, estamos en crisis. Tenemos un problema, Señor. Peligramos. Ahí viene el ejército de Faraón. Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, ayúdanos, líbranos. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Éxodo 14:15. En otras palabras, Dios le dice: no ores, no me busques. Ya te di lo que necesitabas para resolver tus problemas. ¿Qué es lo que tienes en la mano, Moisés? Esa vara, años atrás Dios se la había dado. Él dijo: vas a usar esa vara para demostrar mi poder. Nada más úsala. Úsala. ¿Qué leemos ahí? Dios le dice: levanta tu vara, a Moisés, y abre el mar. Ábrelo tú. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Pablo dijo: Señor, quítame mis debilidades. Quítame mi debilidad, Señor. Era una oración auténtica, real. ¿Y qué le contestó Dios? Ya te he dado lo suficiente. Bástate mi gracia. Ya tienes lo necesario para controlar tus debilidades o tus puntos débiles. Ahora, no pretendo
con esto descartar las oraciones sinceras a Dios. De hecho, Pablo y Moisés buscaron honestamente la ayuda de Dios. Pero ten por cierto, amada iglesia, escucha muy bien, que superar muchas crisis y problemas dependerán más de ti que de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya te ha dado una variedad de capacidades para resolverlos. Porque un seguidor de Cristo se deprime o entra en depresión o está en depresión. Porque un hijo de Dios se deprime. Porque perdió un ser querido, porque perdió su trabajo, porque nadie lo quiere. ¿Sabe por qué está deprimido? Porque ha sobreutilizado mal el recurso de sus pensamientos. ¿Qué es lo que ha hecho? Una persona que se deprime es porque ha utilizado mal sus pensamientos, pensando negativamente. Mucho tiempo y largo tiempo. Muchos días, semanas y meses pensando de manera negativa. O sea, un recurso mal utilizado lo mete en depresión. Oiga, pastor, ¿y cómo salir de la depresión? Déjame decirte, Dios no te va a sacar de la depresión. El pastor no te va a sacar de la depresión. El consejero no te va a sacar de la depresión. Señor, sácame de mi tristeza, sácame de depresión. Y Dios, ¿sabes qué es lo que te va a contestar? ¿Por qué clamas a mí? Yo ya te he dado el recurso para que tú estés sano mentalmente y emocionalmente. ¿Cuál es ese recurso? El de los pensamientos. Pero como los hemos mal utilizado pensando de manera negativa y fatalista, estamos ahí. Entonces, ¿cómo vamos a resolver la depresión? Dios te va a decir, usa el mismo recurso. Si tus pensamientos te metieron en la depresión, usa tus pensamientos para salir de ella. Por eso les digo que muchas de tus resoluciones dependerán más de ti que de Dios. Gloria a Dios. Una fortaleza mal administrada puede sentirse como una debilidad. Ahora, por un momento quiero que pienses en las cosas con las que estás luchando. Quiero que pienses en tus puntos débiles, esos que te hacen tropezar. Piensa en aquello en lo que crees que deberías de ser mejor. Quiero que pienses por un momento. Piensa en aquellas debilidades o puntos débiles que te frustran y que te hacen querer renunciar a todo. Ahora quiero que recuerdes esta frase. Mis puntos débiles, en mis puntos débiles se esconde una habilidad y una fortaleza. Ya no tienes por qué frustrarte, ya no tienes por qué machacarte, no tienes por qué autoconsumirte. Ya no tienes que vivir en la culpa, ya no tienes por qué vivir en condenación, ya no tienes que estar autoflagelándote, autohumillándote. Ya no tienes por qué estar arrastrado por tus puntos débiles. Porque es lo que hacen los puntos débiles, ¿verdad? Nos hace sentir la persona más indigna, más impura, la peor persona, las más inútiles. Eso es lo que hacen los puntos débiles. Y por eso Jesús nos enseña esta parábola. Porque en lugar de luchar contra ellos, tratar de eliminarlos, tú debes de ver en tus puntos débiles una fortaleza.
Y eso es algo esperanzador. ¿Qué es lo que Jesús quiere resaltar de este mayordomo, mal mayordomo? ¿Sabe qué es lo que Jesús enseñó ahí? Que ese hombre sabía cuidarse a sí mismo y usó el recurso de la astucia para salir adelante. Este hombre encontró la solución a su problema de manera inmediata usando sus recursos. En lugar de él entrar en pánico, en lugar de entrar en desesperación, él estuvo más alerta. ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer ahora? Empezó a ver su crisis desde todos los ángulos posibles para solucionarlo. Empezó a verlo de otro ojo, de otra perspectiva. Buscó ángulos diferentes para sobrevivir. Porque leemos ahí en la parábola que este sabio sabía que iba a ser despedido. Y él dice, pues no soy lo suficientemente fuerte para ser alguien que cabe pozos, para ser un obrero. Me da vergüenza pedir. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? Bueno, leemos que con astucia elaboró un plan, sabiendo él que de todas las personas a las que ayudó, aquí se mencionan a 3, que les condonó una parte de la deuda de su amo. Él decía, tengo la autoridad todavía para hacerlo, pero estoy seguro que de todos estos que les voy a ayudar condonándole la deuda, cuando menos uno de ellos va a estar comprometido a quererme dar trabajo. Y es así como Dios quiere que nosotros vivamos. No en el sentido incorrecto, dice. No. Y debo dejar claro que Jesús no está de acuerdo con la mala administración, no. Jesús lo que dice y nos quiere enseñar es que nosotros debemos de ver nuestros puntos débiles que los hemos usado para nuestro perjuicio, lo usemos ahora para nuestra utilidad. Jesús te dice, yo quiero que seas astuto, use tu inteligencia, pero para lo correcto. Usa tus recursos en cada adversidad para estimularte a una supervivencia creativa. Este hombre fue creativo. ¿Qué lo empujó a ser creativo en la crisis? Y usó su inteligencia de manera creativa y encontró una solución. Es lo que Dios quiere que hagas con tus recursos. Entonces tu desafío en esta semana, amada iglesia, es que vea las cosas más allá de la realidad. Aprende a ver las cosas más allá de la realidad, amada iglesia. Porque nuestra primera reacción cuando vemos nuestras propias debilidades, ¿cuál es tu primera reacción cuando ves tus debilidades y las debilidades de otros? ¿Cuál es tu primera reacción? Que se necesitan cambiar. Se necesita desintegrar, debilitar, desaparecer esa debilidad. Pero recuerda que ese punto débil en tu vida, por favor, reténlo en tu corazón. Ese punto débil en tu vida se esconde una fortaleza. Ve más allá de la realidad. Usa esta capacidad, la capacidad de la imaginación. Es un recurso que Dios te dio para que lo uses bien, no para que andes pensando en otras cosas.
Dios te dio el recurso de la imaginación para tu provecho. Entonces, usa la imaginación, mira más profundo en tu vida y en la vida de los demás. Ve un poco más allá, mira con fe y con esperanza las debilidades en tu vida y de los demás. ¿Cuál creen que es el punto fuerte de un tacaño? ¿O cuál es la fortaleza de un tacaño? Todos vemos la debilidad, es que yo soy bien codo. Pero ve más allá. Las debilidades ocultan una fortaleza. Entonces, si el ser tacaño es un punto débil, ¿cuál creen que sea la fortaleza de un tacaño? Generosidad. ¿Conoces a un tacaño? A un codo. Lo opuesto es. ¿Cuál cree que sea la fortaleza de los violentos? Su punto débil es la violencia, no se controla. ¿Sabe cuál es el punto? La fortaleza de los violentos son personas sumamente sensibles. Sensibles. Los violentos son las personas más cariñosas que puedas conocer. Pero mal canalizado ese recurso. Los indecisos y pasivos. ¿Conoce a un pasivo? ¿Conoce a personas indecisas? ¿Cuál es la fuerza oculta en su vida? ¿O cuál es la fuerza oculta en ese punto débil? ¿Sabe cuál es? Su capacidad analítica. Su capacidad analítica. Los perfeccionistas. ¿Conoce a un perfeccionista? El ser perfeccionista es un punto débil en la vida de las personas. Pero ese punto débil oculta una fuerza positiva. ¿Cuál es la fuerza positiva de los perfeccionistas? Que tienen se fijan mucho en los detalles. Pero ese lo ha llevado al extremo. Lo ha llevado al extremo. Las personas controladoras, esas que siempre te están diciendo, te están amenazando, si no lo haces, ¿sabe cuál es la virtud de los controladores? ¿O sabe cuál es la capacidad de los controladores? Son personas con mucha iniciativa. Los rebeldes. Los rebeldes tienen una capacidad muy alta de justicia. Los impacientes. Mal utilizan sus pensamientos. Siempre utilizan los pensamientos para pensar mal de las personas. ¿Cuál se imagina que sea la fortaleza de los adictos al trabajo? ¿Conoce a un adicto al trabajo? O a lo mejor usted es un adicto al trabajo. Es un punto débil ser adictos al trabajo. ¿Cuál es la virtud que se esconde en el punto débil de ser adictos al trabajo? Son personas sumamente responsables. Pero ha llevado al extremo esa responsabilidad. ¿Cuál se imagina que sea el punto fuerte o la habilidad oculta en los que son adictos a juegos, al tabaco, a las drogas y al alcohol? Esas personas adictas a las drogas, al alcohol, al juego, al tabaco, ¿qué habilidad han mal canalizado?
su disciplina. Las personas que son adúlteras o son adictos al sexo, son impuros sexualmente, ¿sabe cuál habilidad están sobreutilizando? La fidelidad. Un recurso mal, ya voy a terminar, un recurso bien administrado se convierte en una fortaleza. Un recurso mal gestionado se convierte en un perjuicio. Entonces, mi amada iglesia, el desafío para ti no es eliminar tu talón de Aquiles. No te frustres con tus puntos débiles. Comienza a verlos y descubre cuál es la fortaleza. Y úsalos para tu propio bien. Amada iglesia, no te juzgues por tus puntos débiles. Canaliza correctamente mejor la fuerza de tus recursos, porque tus debilidades provienen de tu fortaleza. Usa la fuerza de tu mentalidad para pensar bíblicamente de ti mismo. Usa la fuerza del tiempo para acercarte más a Dios. Usa la fuerza de tu energía para edificar tu vida y la de sus seres queridos. Usa la fuerza de tus aptitudes y habilidades para expandir el reino de Dios. Usa la fuerza de tu cuerpo para agradar a Dios. Comienza hoy mismo, amada iglesia, a redefinir tu debilidad. Encuentra la fuerza que está escondida dentro de ese punto débil en tu vida. Y comienza a disfrutar tu vida. Puesto de pie.